en cómo se van a coordinar los trabajos para que no les caiga muy tarde, no lo hagan a puro final, que es el corre-corre. Entonces, para que se midan bien y planifiquen bien el tiempo. No es un proyecto tan largo, pero sí requiere que lo vayan trabajando. Yo no sé si hay alguna consulta con el tema del proyecto, no para iniciar con la clase. Profe, ahí, bueno, lo que vi, si no es que así es, digamos, mínimo 3 personas, máximo, más bien. Sí, correcto. Ok. Todo es simulado, entonces no necesariamente tienen que estar físicamente reunidos, pueden reunirse por medio de plataformas como esta para ir trabajando. Pero sí les insto a que no lo dejen de último. Hoy vamos a ver el tema de la entrada analógica, entonces ya podrían trabajar con ese tema, con esa parte, y ir avanzando en diferentes aspectos del proyecto. Ok, entonces, De igual manera, durante el avance, se te puede ahí consultar si fuera el caso. sí, claro, van a hacer las consultas. Ok. Ok, entonces, vamos un poquito al campus. Ok, esta es una continuación de la unidad número 2. Hoy vamos a finalizar el tema del PLC y ya la próxima semana entramos al tema de la HMI, que también es parte del proyecto. Entonces, lo que es PLC ya quedaríamos hasta hoy. Obviamente ustedes pueden hacer consultas y para el parcial también entraría lo que es PLC, pero ya más temas relacionados con el PLC ya no veríamos hasta, bueno, solo con consultas y con el tema de proyecto y demás, pero no se vería más en las clases. Entonces, esta es la materia que ya Profe, hemos ido manejando. ¿Sí? profe, ¿Sí? hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué dicha. Profe, el proyecto dice que se hace en Logo, o sea, no vamos a usar el TIA Portal. ¿Estás en qué, perdón? Dice Logo. A ver, un pedazo, voy a ver otro proyecto. Vamos a ver. Como tengo varios grupos, unos de auto 1 y otros de auto 2, entonces no estoy seguro. No, ese es un pedazo ahí. De subir el proyecto que no era. Sí, es un pedazo. Ok, vamos a ver. Sí, le subí el proyecto que no era. Y capaz que a los otros muchachos les puse este. No creo, pero este es el proyecto de ustedes. Que dicha que Irma hizo la consulta. Es un control de un nivel de tanque de agua. Entonces voy a hacer la corrección de una vez para que, bueno, acá tenemos la clase, lo hago para que ya lo puedan revisar con más detalle. Ok, profe, por ahí, gracias. Gracias, Irma. Ok, entonces es un detalle importantísimo. Ok, entonces, con la clase de hoy, este material es lo que hemos ido viendo en las últimas semanas. Este es un video, lo que antes mencionaba, este es el ejemplo, que lo pueden descargar para que lo puedan ir reutilizar, si es el caso. Y es el que vamos a analizar el día de hoy, pero primero vamos a ver un poco de la materia, para ver unos conceptos, que es importante antes de entrar al ejemplo. Ok, siguiendo con este mismo documento que hemos estado trabajando en las últimas semanas, vamos a llegar al punto de los valores analógicos o las entradas y salidas analógicas. ¿Cómo es que se hace esa conversión? Bueno, ustedes en Auto 1 vieron el tema de los sensores. Los sensores lo que hacen es medir una magnitud física.
En este caso, estamos midiendo el nivel de un tanque. Y ese sensor que está acá nos va a dar una señal eléctrica que es de 4 a 20 miliamperios, donde 4 miliamperios quiere decir 0 litros y 20 miliamperios quiere decir 100 litros. Ya sea en volúmenes, ya sea en altura, indiferente, ya sea presión, ahí no importa. La cuestión es que esta es la señal eléctrica que vamos a tratar. Entonces, esa señal de 4 a 20 miliamperios que se ve aquí, en la gráfica, ven que no es una señal física, una señal eléctrica, perdón, de una variable física como es el volumen, esa está variando de esta manera de forma continua. El PLC no puede verlo de forma continua porque es un elemento que toma muestras y después es una conversión para después que el PLC haga lo que tenga que hacer, ya sea que haga una comparación, que haga un análisis, que haga una operación matemática, lo que sea que quiera hacer con una señal, pero lo que va a hacer el PLC, en este caso el módulo de entradas analógicas, es hacer una conversión. Va a agarrar una muestra, en este caso son muestras que están aquí en estos puntos, y va a convertir esos valores que están en una señal eléctrica en un valor digital, como unos y ceros, como está aquí. Entonces vean que aquí lo que hace el módulo convertidor es pasar de una señal eléctrica de 4 a 20 miliamperios, hacer la conversión analógico a digital y lo convierte en estos valores de unos y ceros. Esto sí lo entiende el PLC. Eso el PLC lo agarra, lo opera, lo transmite, lo que hace lo que tenga que hacer. Y si fuera el caso, no siempre se ocupa, pero algunas veces sí, ocupamos un módulo de salidas analógicas. ¿Qué es lo que hace ese módulo? Hace la operación contraria al de entradas. Agarra la señal digital, los unos y ceros, y los convierte a una señal analógica. En este caso lo estamos convirtiendo en una señal de 0 a 10 voltios. Y esa señal lo que va a hacer es controlar un variador de frecuencia para que arranque o opere a más velocidad la bomba o menos velocidad dependiendo del nivel del tanque. Entonces, este es un caso donde vemos la conversión analógico a digital. Aquí el PLC hace lo que tenga que hacer, el procesamiento que tenga que hacer, y después da una señal analógica por medio de un módulo que lo que hace es convertir de digital a analógico. Esto requiere un elemento que se llama un convertidor. Ese convertidor no es un elemento que pueda hacer n cantidad en instantes muy cortos de tiempo, sino que requiere cierto tiempo para poder hacer esas conversiones. Entonces, por eso se ven estos puntos de acá. Esas son las muestras, son los tiempos de muestreo. Entre mayor sea el tiempo de muestreo, entre más se expanda esto, menos es capaz de ver pequeñas variaciones. Entonces hay ciertas limitantes. Si yo quiero medir, por ejemplo, una señal como la temperatura, que varía muy poco en el tiempo, yo no ocupo una conversión muy rápida, sino que puede ser una conversión lenta, un tiempo de muestreo amplio. Pero si yo ocupo ver lo que son señales eléctricas, como voltaje, tensión, tensión como corriente, como frecuencia, yo puedo requerir tiempos de muestreo muy cortos, a una frecuencia muy alta, entonces ya entra que el ADC tiene que ser un poco más caro, un poco más elaborado, y ya entra el tema del costo. Recuerden siempre que entre mayor sea la eficacia, mayor sea la eficiencia, mayor sea la rapidez, en este caso de los convertidores analógicos digitales, así es mayor su costo. Y también está el tema de la resolución. Entonces, vemos que ya vamos entrando a varios conceptos. Tiempo de muestreo es cada cuánto él toma la muestra, y el otro concepto es la resolución. ¿Qué es la resolución? Es lo que podemos decirlo como los cambios más pequeños que puede detectar. Cuanto mayor sea la resolución de una entrada analógica, él puede detectar cambios más pequeños. Si yo tengo una resolución muy baja, yo no detecto cambios muy pequeños, detecto cambios un poco más grandes. Entonces se pierde cierta sensibilidad, por así decirlo. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, imaginemos que ustedes tienen un convertidor analógico digital de 8 bits. Con 8 bits yo puedo contar hasta 255. Entonces, vean que aquí tenemos 16 bits. Si yo tengo un convertidor de 8 bits, quiere decir que solo puedo contar hasta acá. 8 bits. Entonces, puedo contar hasta 255. Entonces, si la señal
es de 4 a 20 miliamperios, yo agarro esos 20 menos 4 son 16 miliamperios, los agarro y los divido entre 255, que es lo máximo que puedo contar con 8 bits, y ese va a ser el máximo cambio que yo puedo detectar. Ustedes pueden hacer la operación ahí en la calculadora. 8 dividido entre, perdón, 16 dividido entre 255. Y eso les va a dar, vamos a hacerlo. Eso le va a dar 62 miliamperios, 62 microamperios. Él va a detectar esos pequeños cambios, nada más. Ustedes dirán, no, pero eso es poquito, eso me sirve. Bueno, si eso les funciona, perfecto. Pero si ustedes se ocupan de detectar cambios mucho menores, del orden de los nanoamperios, porque ocupa una medición muy, muy precisa, entonces ya ese convertidor analógico y tal de 8 bits no me sirve. Ocupa una resolución mayor. Entonces ya voy a uno de 12 bits. Entonces, cuando... Profe, ¿Sí? ese tipo de resolución, ¿dónde se puede usar? ¿En la parte médica? O no sé, no se me ocurre otro ejemplo. Dependiendo del proceso, es que hay veces que es un poco complicado porque hay procesos industriales como, por ejemplo, para medir temperatura en un horno de fundición. Para mí la temperatura en un horno de fundición, yo no me importa si hay una diferencia de más o menos 4 grados, porque esa es la tolerancia de la termocupla o el error de la termocupla. Entonces yo normalmente no ocupo un convertidor analógico digital muy preciso, con una resolución muy alta. Pero si ya voy a empezar a medir señales eléctricas, y estoy en el tema de la nanotecnología, o estoy en el tema de la parte médica, de algunas señales por tema de tamaños, o mediciones de distancia muy, muy pequeñas, entonces ahí sí ocupo resoluciones muy, muy altas. Y eso ya se tiene que pagar, porque es un costo muy elevado. Conforme yo aumento la resolución, conforme yo aumento el muestreo, el tiempo de muestreo se reduce, yo tengo que pagar eso. Ahora bien, a nivel de industria típica, normalmente las resoluciones andan entre los 10 y los 12 bits, es lo normal. Si ya uno quiere irse muy, muy a lo alto, va hasta 24, pero ya es porque ya requiere algo muy, muy específico y normalmente no es el caso de la industria que nosotros manejamos. ¿Ok? Eso diría con lo que es estos diagramas. Ahí en los videos también les explican un poco más. Hay un video que es en inglés, entonces ahí los que no manejan mucho inglés, nada más tienen que darle en la parte de traducir, lo ponen en traducir y lo ponen que los comenten los subtítulos sean en español, entonces ahí ya lo pueden ver, pueden leerlo. Ok, ¿cuáles son las típicas señales que utilizamos para las entradas analógicas y las salidas también? En tensión se utilizan más o menos 10 voltios, más o menos 5, de 0 a 5, de 0 a 10. Esas son las señales que normalmente se usan. En intensidad o en corriente utilizamos más o menos 20 miliamperios, 0 a 20 y 4 a 20. 4 a 20 es la que más se usa de todas. ¿Por qué? Primero, porque 420 miliamperios tienen un rango donde no empieza en cero. Entonces, cuando un cable se abre, por ejemplo, yo tengo un valor que es cero. Y eso debería verse como una falla, porque en realidad el cable está abierto, no es que es una condición normal. Entonces, 420 me permite detectar ese tipo de fallas, cuando un cable está abierto, cuando el sensor se falló. Entonces, es una señal que nos permite eso. Además, nos permite que tiene, o nos garantiza que tiene una mayor inmunidad al ruido eléctrico. En cambio, las señales de tensión con el campo eléctrico se ven afectados. Y la otra ventaja es la resistencia del cable. Las señales de 420 tienen una mayor tolerancia a la resistencia del cable. En cambio, las señales de tensión no. Porque entre mayor sea la resistencia del cable, mayor va a ser la caída de tensión en el cable y al final lo que va a llegar al PLC no son 10 voltios, son 8 voltios. Pero como si nosotros utilizamos corriente, como todo está en serie, la corriente es la misma. Hasta cierto punto, ¿verdad? Tampoco es que vamos a aumentar mucho la resistencia del cable, entonces ahí esta señal siempre se ve afectada, pero normalmente para resistencias normales de cable, si no hay ningún problema en el cableado, las señales de 420 nos van a dar mediciones más precisas. Profe, en ese caso, igual, es que he visto que hay fabricantes que
te indican que tiene que haber un límite de longitud del cable para que no haya problemas. Es correcto. Porque al final esa resistencia, conforme yo voy aumentando la longitud del cable, esa resistencia va aumentando. Entonces hay un límite. Normalmente los fabricantes te dicen que no más de 500 ohmios, o dependiendo de la tensión que apliquen, ahí va variando, pero normalmente anda como en 500 ohmios, que no sea mayor a eso. Porque al final hay una resistencia en el PLC, que es la entrada analógica, hay una resistencia en el cable. Y si nosotros agarramos y conectamos otro dispositivo, hay otra resistencia ahí. Entonces al final hay que tener cuidado con esos valores y guiarse con lo que dice el fabricante de acuerdo al sensor que estamos usando. Ok, entonces, ya como tenemos eso claro, el PLC como tal va a utilizar de forma estandarizada una palabra, o sea, 16 bits. Y esta palabra normalmente la usamos a través de estas simbologías. PW y PAW para salidas, PW para entradas. Y normalmente está en el rango de 0 a 65.534. Obviamente este rango máximo dependerá de cuántas entradas realmente yo tengo conectadas. Pero él tiene disponible hasta estas. Obviamente no vamos a llegar a ese número, pero tiene esa opción. Y en salidas también. En otro tipo PLC, que es el 1200, es otro modelo que no hemos visto todavía, ellos se ven de esta manera, como IW y QW. Ok, entonces, vemos que aquí, ya aquí tengo el PLC, que ustedes han visto en el laboratorio. Esta es la entrada, perdón, este es el transductor. Este es una señal de 0 a 20 miliamperios. El convertidor analógico digital la convierte en estos 16 bits. De igual manera, si yo tengo una salida, tengo estos 16 bits y lo convierto en un valor de 0 a 10 voltios que controla este actuador. Ahora bien, antes hablamos de que existen diferentes tipos de entradas analógicas. Hay entradas analógicas de 8 bits, de 10 bits, de 12 bits, de 14, de 24, de por ahí andan, ahí hay varios diferentes tipos de resolución. Pero vimos que el PLC únicamente utiliza 16. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que si yo tengo una resolución de 8 bits, siempre utilice los 16 y yo solo ocupo 8? Bueno, pues resulta que Siemens y muchos fabricantes lo que hacen es un reacomodo. Vean que aquí tengo el dato y aquí tengo los 16 bits. El último es el signo y aquí tengo todos estos. Dependiendo de la resolución, él llega y dice, ok, habilito o todos o no habilito todos. Vean que aquí tengo un montón de X. Eso significa que no están habilitados para una resolución de 8 bits. Únicamente están habilitados casi todos para una resolución de 15. Y conforme yo voy aumentando la resolución, así se van habilitando más bits. Pero siempre el dato está en los 16. Siempre. Él hace un reacomodo de tal manera de que siempre va a estar ahí. ¿Por qué lo hacen así? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación donde tienen una entrada analógica de 10 bits, sería esta acá, pero por alguna razón se le falló y ocupan conectar otro módulo, ustedes pueden conectar uno de 12 o pueden conectar uno de 8. No hay problema, porque al final siempre va a trabajar con los 16 bits del dato y siempre va a estar dentro del mismo rango. ¿Qué es la única cuestión? Que van a tener menor resolución, van a detectar menores, no van a detectar la misma variación de tensión o corriente o lo que estén midiendo en entrada analógica. Pero al final el PLC lo va a ver igual, no le va a importar si es 8 bits o es 12 bits de resolución. Él se acomoda. Obviamente, uno le va a decir a él, por medio del modelo de la entrada analógica, él sabe cuánto es la resolución y así va a acomodar eso. Incluso aquí lo mencionan. No debemos confundir estos 16 bits con la resolución de los convertidores. La resolución oscilará a algún tipo de tarjeta entre 15 más el signo y 8 bits, como es lógico. Cuanto más bits de resolución tengan los convertidores, más definición y precisión. Es lo que hablamos anteriormente. Ok, entonces, ¿hasta qué rango pueden entrar
con 16 bits. Con 16 bits, teniendo en cuenta que se utiliza el bit de signo, las entradas analógicas van a estar dentro de este rango. Los valores que nosotros vamos a utilizar van a estar entre menos 32.768 y más 32.768. Entonces, ese va a ser el rango en el que nosotros vamos a trabajar. Pero, hay un pero. Se tiene una cuestión de rebasamiento y desbordamiento. Entonces, al final, ellos hacen un arreglo para que en caso de que se desborde, puede llegar a estos valores, pero se ve como una falla, se ve como que hay un problema. Entonces, el rango normal, si todo está perfecto, no hay ningún problema en el sensor y todo está transmitiendo dentro del rango de 0 a 10 voltios, o de 4 a 20, o de 0 a 20, lo que vamos a obtener máximo es 27.648. Ese va a ser nuestro máximo. No va a ser 32.000. Este va a ser nuestro valor máximo. Y recuerden este número, apúntenlo por ahí, porque más adelante lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? En el ejemplo que vimos antes, de los litros del tanque, 0 litros va a representar 0. 500 litros, que es la mitad, va a ser la mitad de esto, que es 13.824. Y 1000 litros va a representar 27.648. Va a ser el valor máximo. Entonces, vean que aquí aparecen algunas cuestiones, como el de base, vean que ya aquí habla a 32.000, a 27.000, pero valor nominal va a ser de 27.000 a menos 27.648. Tanto para una lectura de 0 a 10 voltios, o menos 10 voltios, como para una lectura de 0 a 20 miliamperios, en este caso como es 0, no hay valores negativos, solo hay de 27.000 a 0. Es de 20 a 0. Pero vean que existe la posibilidad de ir un poco más arriba cuando es un rebase, quiere decir de 23 miliamperios a 20 miliamperios. ¿Cuándo se dan estos casos de 23 miliamperios, de 21, 20 algo? Eso se da cuando el sensor quiere indicarle al controlador que hay una falla en él, o hay una falla en alguna cuestión interna. Entonces, para darle indicaciones de que hay una falla, el equipo se va a un valor mayor a 20 miliamperios o a un valor inferior a 4 miliamperios, que sería este desbordamiento negativo. De esa manera el PLC, yo puedo configurarlo de que si eso sucede, él me manda una alarma y me diga que el sensor está abierto o que hay un problema en el lazo de corriente o en la señal de tensión o en donde sea que quiera. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta. Ok, perfecto. ¿Qué hay que tomar en cuenta en esto? Bueno, esto ya lo vamos a ver en el ejemplo nosotros. Como vamos a trabajar en rangos, veamos que aquí vamos a trabajar en estos rangos. Pero a mí no me sirve realmente trabajar con este rango. Yo quiero que en el PLC me aparezca 1000 litros. No quiero que me aparezca 27.648, porque al final ese número yo no tengo muy claro qué es. Porque ellos me dicen, mira, está dando 15.000. 15.000, ¿qué es? Yo no voy a empezar a aplicar una conversión para saber si son 600 litros. No, yo quiero que el PLC me diga exactamente en litros. No me digan esto. Entonces, para hacer eso se requiere hacer un procedimiento que se llama escalar. Se hace un escalamiento de la entrada. Para hacer el escalamiento hay dos formas. Una es hacerlo a pie, que uno lo va haciendo operaciones matemáticas. Simplemente vean que esto acá, esto equivale a 1000, 0 equivale a 0, esto por regla de 3, yo puedo sacar cuánto equivale 15.000, por ejemplo, en litros. Entonces yo puedo hacer una conversión. Eso al final es el escalamiento, una conversión. El PLC me da dos opciones. Una es que yo lo hago a pie, como les mencionaba, y la otra es utilizando la función scale, que esa a ustedes les va a quedar de tarea. Nosotros ahorita vamos a hacer el ejemplo con la forma a pie, por decirlo así, y ustedes de tarea van a hacer el scale. Pero ya ahorita llegamos a eso para que quede un poco más claro
la forma de hacerlo a pie, por decirlo popularmente. Ok, ya con eso vemos todo lo que son las entradas analógicas. Esto ahorita lo vamos a ver nosotros en detalle. Estas ecuaciones no están acá, lo van a ver ustedes en los videos que yo les adjunté. No es nada complicado, simplemente son ecuaciones lineales. Aquí se ve tal vez un poco más raro, pero es algo muy sencillo. Que igual, esto no es necesario que ustedes lo vayan a aplicar cuando van a hacer una ecuación o van a hacer una entrada analógica, van a utilizarlo. Es simplemente para mostrar las conversiones que hace el PLC al interno y listo, nada más es como para que ustedes los conozcan. El resto del documento que está acá, a ustedes les queda de tarea leerse. Es un documento que van ahí aprendiendo acerca de los tipos de variables, de algunas funciones que hay, de las conversiones, que ahorita vamos a ver unas. Pero al fin y al cabo este documento es para ustedes, que lo tienen de leer. Cualquier consulta, duda. Bueno, esto es de la tarea que ya les mencionaba, el scale. Ahí me la hacen. Pero así el documento tiene varios ejemplos, no tienen que hacerlos todos, simplemente los pueden ir guiándose, los pueden ir viendo para ir aprendiendo. Y esto ya nosotros lo vimos en las clases pasadas. Ok, vamos entonces, ahora sí, al ejercicio. En el ejercicio que está ahí, está en un formato que está archivado. Entonces, para abrirlo, ustedes tienen que abrir el TIA Portal, un proyecto, desarchivar, dicen que sí, y le dan, bueno, en este caso voy a proyecto abierto, le dicen que sí, se dirigen a la carpeta donde está el archivo que acaban de descargar y le dan desarchivar. Cuando lo desarchivan, se les abre este proyecto que está acá. Ok, ya una vez que lo tengan abierto, ahorita no lo hagan, pero más tarde, cuando tengamos esta conexión, esta clase actual, aquí en el OV1 van a abrirlo y les va a aparecer el programa. Dentro de este programa están dos partes principalmente. Una es el segmento donde tengo el escalamiento, la escala, hago la escala de la entrada analógica, y el otro segmento que es como un case hechos con saltos. ¿Se acuerdan de los saltos que vimos hace unas semanas? Y en el examen no entraron, pero ustedes ahí ya los conocen. Y este es como una especie de case o de switch. Para los que conocen un poco de programación, ya han escuchado la palabra switch o un case, nada más que aquí está hecho con saltos. Ok, entonces, ¿qué hace este programa? ¿Qué hace este proyectito? Vamos a abrir el simulador. Ok, en el simulador, yo aquí tengo algunas cosas preparadas ya un poco. Vean que aquí tengo la entrada analógica es la EW800. Bueno, voy a programar el PLC, simulador, para que se quite esto. Lo pongo en room P para poderlo reprogramar si quisiera. Entonces, aquí tengo que la entrada analógica es la EW800 y le puse nombre entrada analógica. Entonces, vean que aquí yo la estoy colocando en este bloque EW800. Esta es mi entrada, de esa manera yo la puedo simular. Entonces, ven que yo la puedo ir cambiando y la puedo ir simulando. ¿Qué más ocupo acá? Bueno, aquí lo que estoy usando es una salida que es la AW136. Entonces, como es W, es Word. Quiere decir que estoy usando la AB136 y la AB137. Entonces, por eso aquí en el simulador tengo las dos, AB136 y AB137. Estas otras de acá no las estoy usando.
Entonces, ¿qué va a hacer este sistema? Este sistema lo que hace es algo muy básico, es como una especie de volumen. Entonces, conforme yo voy recibiendo valores y va aumentando la entrada analógica, así va encendiendo cada una de las salidas. Entonces, por ejemplo, vean que conforme voy subiendo, ahí se van activando las salidas. Hasta un valor máximo de 27.000, que es el valor máximo que puedo leer. Entonces, vean que aquí aparece ya las 10 activadas. Si yo pongo la mitad, que era como 13.000, vean que tengo la mitad activadas. Y conforme voy aumentando, van activándose las demás. ¿Cómo hago eso? Bueno, es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Alguna consulta antes de iniciar? Profe, ¿Sí? eh, no, la consulta mía era que si uno cuando le daba room, ¿verdad? Pero es el room P, uno qué puede corregir como para seguir probando, o sea, como es que uno si le da room y digamos, si quiere corregir algo para no cerrar todo de nuevo, usted dice que ese room P, uno puede como corregir algo y puede simularlo otra vez nada más. Sí, el loop lo que me permite es que si yo cambio algo aquí y le doy cargar, no tengo que darle stop a él. Ah, ok, pero digamos, ajá, se hace, digamos, la modificación y se va a cargar de nuevo. Sí, correcto. Ah, ok, En sin cambio, cambiarlo a stop. correcto. En cambio, si yo lo tengo en room, tengo que darle stop, cargarlo, después darle otra vez room, y eso ya es un poco molesto, ¿verdad? Ujú. Entonces, mejor dejarlo en room P para yo poder hacer cambios, le cargo y no tengo que estar haciendo eso de room y stop y room y stop. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Me gusta. Entonces, vamos a analizar el código. Vamos a ponerlo a conexión online, para ir viendo los valores como se van convirtiendo. Y vamos a ponerlo en observación, para observar cómo se van realizando las operaciones. Vean que aquí todo está en verde, quiere decir que está con tanto el PLC como acá están en la misma versión. Esto ya está en naranja, quiere decir que ya está en línea. Y aquí voy a ir viendo los valores en el acumulador, cómo estos se van convirtiendo. Entonces, aquí hago una carga y le cargo el valor de la entrada analógica que está en la edición EW800. Entonces, carga 5145. Si nos vamos acá, bueno, aquí está en hexadecimal. Vamos a ver, creo que si no me metí a cambiarlo. No lo cambio acá. Vamos a ver. No, tampoco. Aquí está en hexadecimal. Ok, entonces vean que aquí está en hexadecimal 226.9a. Aquí está. Entonces, si yo quiero agarrar ese valor, vamos a convertirlo entero para que sea algo más representativo. Y yo quiero ir aumentándolo para que se vayan, en este caso, encendiendo las salidas o apagando las salidas, dependiendo del valor. Yo ocupo hacer una conversión. Y en este caso, estoy haciendo una conversión para pasarlo del valor que me da la entrada analógica, convertirlo en un rango de 0 a 10. ¿Por qué de 0 a 10? Porque quiero hacerlo de esa manera para después hacer la comparación y dependiendo si vale 0, que no encienda ninguno. Si vale 10, que encienda 10 LEDs. Que si vale 5, encienda 5 LEDs. Entonces, de esa manera yo quiero hacer que este valor que va de 0 a 27.000 se me pase de 0 a 10. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, para eso tengo estas operaciones matemáticas que están acá. Vamos a ir viendo una a una. Aquí cargo en el acumulador el valor de la entrada analógica que es 26.9a y yo quiero convertirlo eso en un entero. Entonces, ¿cómo lo convierto? Con esta instrucción que se llama ITD. ¿Qué es ITD? Vámonos un momento para la lista de instrucciones.
Y aquí en la parte de conversiones, convert, vamos a ver que ITD es convertir de entero a doble entero. Entonces, vamos a hacer esa conversión. Vean que aquí lo que está haciendo es convirtiendo de entero a doble entero. ¿Por qué lo quiero convertir a doble entero? Porque después lo quiero convertir a un dato real. ¿Por qué un dato real? Bueno, porque lo voy a multiplicar con este dato que es real. Yo no puedo multiplicar un entero con un real. Yo tengo que multiplicar real con real. Entonces, un real me refiero a punto flotante, ¿verdad? Para convertirlo en real, yo ocupo primero convertirlo en un doble. Entonces, por eso hago el ITD. Después, para convertirlo en real, utilizo el DTR, que es de doble a real. Entonces, vean qué pasa. De 9882, de 9882 a 9882.0. Simplemente, pareciera que simplemente le agrega un 0. No, es que lo convierte en punto flotante, que ya es un formato completamente diferente. Después, cargo en el acumulador esta constante, 0,0037. Y lo multiplico con el valor. ¿Para qué? Para que ese valor me quede de 0 a 100. ¿Se acuerdan de cuánto era el valor que estamos conversando antes? 27.000 era. ¿Hay alguno lo apuntó? 648. Ok, agarremos 27.648 y lo multiplicamos por 0,0037. Y eso me da 102.29. Eso es como el valor más cercano a 100 que pudimos obtener. Entonces, vean que de esa manera paso de 27.648 a un valor muy cercano a 100 al hacer esa multiplicación. Entonces, ¿cómo hago la multiplicación? En este caso es una multiplicación de reales. Entonces es signo de multiplicación y la R de reales. Al hacer esa multiplicación, vean que aquí me da el resultado de 36.56.5634. Ese resultado ya está entre el rango de 0 a 100. Pero ahora resulta que yo quiero pasarlo de 0 a 10. Entonces, ¿qué hago? Bueno, cargo en el acumulador un 10.0 y se lo divido de tal manera que ahora voy a obtener ese rango de 0 a 10. Entonces vean que pasé de 36.56 a 3.65634. Vean que ya aquí estoy de 0 a 10. Pero ¿qué pasa? De que esto es un número flotante y yo quiero un número entero que vaya de 0 a 10 porque no existe 3 LED o 3 salidas .65. No, yo ocupo un número entero. Entonces, lo que voy a hacer aquí es aplicar un redondeo. Entonces, a lo que está en el acumulador le aplica un redondeo, por lo tanto ahora queda como 4. Esto lo redondeo a 4 y ahora sí, yo puedo hacer lo que en este caso es una transferencia a una variable, que en este caso se llama resultado, que está almacenada en la MW20 y guardo ese 4. Y ese valor 4 es el que voy a utilizar para mi case o mi switch para que encienda o apague las salidas que yo deseo. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Profe, ¿Sí? ¿puede explicar esa parte, digamos, el primero, en donde cargas la entrada analógica, ¿verdad? Donde dice ese valor de 16 asterisco 269, ¿eso a qué se debe, profe? 16. Aquí ¿Cuál donde es dice, ese? en el primer reglón, donde dice valor. Este. Ajá, Ese 16. exactamente. El 16 porque es hexadecimal. Ajá, y ese otro. Es este valor que está aquí arriba, abajo, pero no más que en formato hexadecimal. Ok, pero ese es un valor que vos le diste para ese ejemplo, nada más. No, es esta entrada que estoy aquí variando. Es la entrada analógica. Ah, ok, Digamos, pero, aquí lo que tengo conectado a un sensor. Digamos que esta entrada que está aquí, la EW800, es una entrada física del PLC que está conectada a mi sensor de 420 mA o de 0,10 voltios o lo que sea. Y aquí está dando la señal.
¿Ves? Entonces, Ah, yo puedo tener 0, en este caso, digamos que está indicando 0, aquí todo está en 0, o el sensor va aumentando, digamos que va aumentando el nivel del tanque, entonces va aumentando el nivel, hasta llegar al valor máximo, que es 27.000. Ahí digamos 27.000 algo. Entonces ven que ya quedó el 100%. Es equivale al dividirlo, queda 10, y al redondearlo queda en 10. ok, entonces, profe, como para hacer la conversión de los, digamos, para pasar ese 27.000 a valores reales y todo eso hay que hacer como exactamente casi que lo mismo que hiciste ahí. Sí, digamos, si yo quiero pasar a 1000, que era el ejemplo que venía del tanque, entonces esto ya en lugar de 0.067 sería, le quito un 0. Entonces ya en lugar de 0 a 100 va a 0 a 1000. Vean que apenas hizo un cambio y ya aquí apareció esto, ¿verdad? Ya cambió la versión, entonces por eso se paró. Me permite cambiar, cargarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que este rango fuera no de 0 a 100, sino que fuera 1000, entonces le quito un 0. Ve que ya pasó a 1000. Ah, ok, Entonces, ok, profe. Profe, esto que yo estoy haciendo aquí es la conversión a pie. Yo estoy haciendo aquí las operaciones. El que ustedes van a investigar ahora se llama, esa es la función scale. S-C-A-L-E. Es igual, ustedes la van a buscar en la parte de instrucciones y la van a utilizar igual en AWL. Entonces ahí para que practiquen, jueguen un poco con eso. Y se pueden guiar en el documento que vimos aquí. Se me hizo. Y por acá estaba el scale. Aquí está. Bueno, este es un scale. Este es para pasar de digital a analógica. Pero aquí está el scale. Ustedes se pueden guiar un poco con esto. Es el FC 105. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí en la tabla, ese punto, bueno, ese 37 siempre va a estar fijo, por así decirlo, o no, eso es No, eso los ceros depende. que vayan adelante, los Es ceros, digamos, exacto, los ceros que uno le ponga adelante quiere de 0 a 100 o de 0 a 1000, pero el 37 es una constante o es... No, es que en este caso yo estoy de 0 a 100 o 0 a 1000, pero si tú ocupas, es un tanque de 0 a 500, de 1500 litros en lugar de 1000 litros, o es un tanque de 1500 litros, o es una presión de 0 a 30 bares. Entonces, esta constante tú la defines de acuerdo al rango que tú quieres, o el rango del sensor. Ah, ok, ok, gracias, profe. Pues, ¿queda alguna otra consulta? ¿Ok? Recuerden aquí que este es un ejemplo muy interesante porque vemos que vamos cargando constantes, estamos haciendo operaciones, cargamos constantes, hacemos operaciones y después hacemos otra operación de redondeo y al final transferimos el resultado de todas estas operaciones a una variable. Aquí lo que me gusta que puedan observar es la forma en que va ejecutándose las instrucciones y va tomando los valores del acumulador y los va ejecutando. Entonces, vean que aquí yo cargué el valor de la entrada analógica. Inmediatamente a ese valor yo no dije aplíquele al acumulador, no, vean que aquí no existe nada que les diga de forma directa que es el acumulador, sino que está implícito. Aquí le aplica esta instrucción al acumulador. Después le aplica esta instrucción al resultado que le dio la anterior. Después aquí cargo en el otro, cargo en el acumulador 1, después se transfirió el resultado anterior al acumulador 2,
le cargo esta constante y aquí le aplico la operación. El resultado queda en el acumulador 1. Aquí cargo otra constante, entonces ese resultado anterior pasa al acumulador 2 y esta constante queda en el acumulador 1. Y aquí le aplico una división. Después, ese resultado queda en el acumulador 1 y le aplico un redondeo. Entonces, esa forma en que se van ejecutando las instrucciones, yo quiero que a ustedes les quede muy claro para que no genere confusión, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver los dos operandos, y aquí el operando no existe de forma explícita, sino que está implícita en los acumuladores. ¿Dónde yo veo los acumuladores? Aquí yo voy viendo los resultados. No puedo ver los dos acumuladores, si uno puede empezar a travesear un poco ahí, ahorita no recuerdo, pero sí uno puede ver los dos acumuladores, pero igual no hace falta. Nada más saber que ahí los van utilizando. Ok, entonces, con esto de acá, ya estaríamos, vimos ya el escalamiento manual, y ustedes les va a caer de tarea el escalamiento con el scale, con la función. ¿Qué tenemos aquí? Ahora, bueno, vemos que aquí estamos cargando el resultado. La MW20, por lo tanto, vean que aquí tengo el 10, el A hexadecimal, 16, y 16 formato de hexadecimal, el A, aquí ya lo tengo en formato decimal. Y le digo SPL. SPL es la instrucción para indicar que lo que se viene es una lista y que me va a funcionar como una especie de case. ¿Qué es un case? Es un análisis de casos. Dependiendo del valor del resultado, así se ejecuta una línea u otra. Entonces, lo que vamos a ir viendo acá, voy a quitar un poco un momento la visualización para ver esto, es que cargamos el resultado, aquí empezamos la lista, decimos SPL, si el acumulador es mayor a 10, como es la sección, váyase a LST, LST está aquí abajo. Entonces, si el acumulador es mayor que 10, ella brinca acá y dice, salte inmediatamente, que es un SPA, un salto incondicional, a COM. ¿Y qué hace COM? Vamos a ver abajo. COM está aquí, y lo que hace es cualquier instrucción. O sea, lo que hace es, no hace nada. Bien, váyase a hacer algo, o otra instrucción, o sigue haciendo otra cosa. Pero, si el valor es 0 del acumulador, entonces vaya a segmento 0. Si el valor del acumulador es 1, váyase a segmento 1. Si es 2, vaya a segmento 2, y así va hasta segmento 10. ¿Y qué hacen estos saltos incondicionales? Bueno, les dicen, váyase a segmento, por ejemplo, vamos a este de segmento 0. Segmento 0 lo que hace es, carga un 0 y se lo transfiere a la salida. La salida es AW136. Lo que me quiere decir es que al cargarme un 0, me apaga todas las salidas de AW136. Que AW, recordemos que está formado por 2 bytes, 136 y 137. Si el valor del resultado es 5, entonces llega y salta al segmento 5. Entonces en el segmento 5 llega y me dice, cargue un 31. ¿Por qué un 31? Si ustedes se van a la calculadora y meten un 31 decimal, eso equivale en binario a 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, de esa manera, yo me aseguro que va a encender 5 LEDs. Y eso se lo transfiero a la salida que yo la bauticé como output word. Y entonces va a encender los 5 LEDs. Inmediatamente en cada uno de estos segmentos, ¿qué tengo que hacer? Para evitar que ella me ejecute lo que está siguiente. Otro salto incondicional que vaya a COM, que es como el común, que no haga nada. Entonces, si por ejemplo, tenemos el caso y el resultado vale 10, o vale, vamos 5 para hacerlo más sencillo, digamos que el resultado vale 5, entonces, él llega y va a ver y dice, ok, segmento 5, váyase a segmento 5, que es el caso cuando el acumulador vale 5. Entonces va a segmento 5, carga un 31, se lo transfiere a la salida, enciende los 5 LEDs, los 5 salidas, y salte a COM. Entonces se va para acá y se brincó todo esto. Y lo que hace cualquier instrucción,
y ya otra vez vuelve el PLC al inicio a hacer toda la conversión y todo lo demás. Entonces, esto acá es muy práctico que ustedes lo puedan ver y utilizar en caso que lo requieran para hacer esos case, en caso que son como un montón de if condicionales, pero con puros saltos. Igual, este es un caso para 10, pero ustedes pueden ser que ocupen solo 3, o puede que solo ocupen 5, o puede que solo ocupen 1. Eso dependerá de cómo lo quieran manejar. Recordemos que los saltos, que ya los vimos hace como 15 días, igual los puedo ver en ese resumen de instrucciones, ¿no? Que aquí están en la versión en inglés, está en el otro, eso, dice instrucción, aquí está. Aquí están todas las instrucciones de saltos. Y aquí está FPL, fue la que vimos antes. Entonces, con eso logro hacer esta cuestión que logramos ver aquí, que conforme yo voy disminuyendo el valor, así se van apagando las salidas. Y si yo voy subiendo, se van activando. Y ese es todo el ejercicio que está acá. No sé si hay alguna consulta o duda. Profe, y en el caso de la tarea que mencionaste, ¿cómo exactamente, en la opción, en vez de hacer lo que hiciste primeramente ahí, bueno, hay que investigar ahí el tema de la escala, del scale, Sí, pero en ese caso se anuncia así, digamos, primero. sí, en el caso de la tarea, ahí vamos adelantando, le dando una pista. Ustedes deberían de entregar un resultado que es de 0 a 10. Entonces, tienen que escalarlo, la entrada. No ocuparían nada de esto que está acá. Sí ocuparían el round, que es el redondeo, porque el scale les da una salida real, una salida flotante. Entonces se ocupan redondearla para que les quede de 0 a 10, entera, no le quede con punto flotante. Pero todo esto que está aquí es lo que debería quitarse y ustedes deberían trabajarlo con el scale. Para la tarea, y se lo voy a poner como una instrucción, no quiero que me manden todo el proyecto, porque abrir un proyecto de eso dura un montón. Lo que quiero es que me manden solamente el pantallazo, un print screen de esto que ustedes programaron, que ustedes ajustaron con el scale, nada más. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta específica con este ejemplo. Sí, en ese caso solo esa parte se elimina y todo lo demás queda igual, si se hiciera así, digamos. Correcto. Ahí lo hacen en un proyecto, bueno, ahí les queda a ustedes de por sí el proyecto archivado. Entonces, si después quieren volver a abrir y generar el original, simplemente lo vuelven a descargar o lo desarchivan nuevamente, ya que les queda tal y como está ahí. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo era que se abría el archivo ese de SAP? El archivo de SAP, ok, el archivado. Sí, sí. Aquí, desarchivar, y escoges el archivo. Ok, profe, gracias. ¿Gustó? Entonces, muchachos, no sé si hay algunas consultas adicionales o estamos claros. Ahorita les cambio el proyecto porque por pedazo les subí uno que no era, entonces para que lo revisen y también para que les subo la tarea para que ya les quede formal la tarea que ahorita les acabo de explicar. Y si quieren alguna consulta ahí por WhatsApp o por correo, como gusten. Profe, ¿Sí? ¿vas a subir la solución del examen anterior? La solución del examen. ¿Cuál era el examen?
Ahorita no me acuerdo cuál es el examen, pero ahí voy a revisar y les paso, les explico la siguiente semana una solución. Pero yo no los he revisado. Reviso seguramente esta semana. Profe, una consulta. ¿Sí? Dale. Bueno, pues yo entonces. Con respecto al examen, bueno, dices que vas a dar algunas respuestas con respecto al examen, pero yo tengo ciertas dudas porque yo resolviéndolo tengo muchas ideas de cómo resolverlo, pero no sé si es correcto hacerlo. Entonces, el día que estés explicando eso, sí te agradecería que me ayudaras con eso, porque yo digo, puedo poner esto aquí, pero es válido. Entonces, me generaba mucho conflicto. Sí, esa es la cuestión de dar respuestas o presentar soluciones cuando es programación. Porque hay muchas formas de hacer o de resolver un problema cuando es programación. La forma en que yo lo puedo resolver no necesariamente es la única, hay muchas. Entonces, esa es la cuestión. No me gusta mucho dar la solución porque muchas veces al casillo solo es opción, sino que algunas veces doy varias opciones, pero dependerá de cómo evalúe o cómo estén los exámenes. Pero Profe, sí, hay varias opciones o hay varias formas de solucionar un examen de ese tipo, no solo uno. profe, y en ese caso, durante la revisión de cada uno, ¿verdad? ¿Será que usted le puede poner ahí comentarios? Mira, que hiciste esto y te faltó tal cosa. No. Sí, yo normalmente pongo comentarios digamos, de lo que esté mal. Si está bien, entonces no pongo nada. Sí, sí. Ok. Y con respecto a los trabajillos y todo eso, digamos, ¿has revisado? No, Digamos, esta semana es que voy a revisar todos los de ustedes. Ya revisé los otros grupos, no fue con ustedes nada más. ok, y en ese caso, ¿dónde uno ve ahí, digamos, una evaluación o En cosas el así? campus, en el campus les va a aparecer. Ya, ok. Ujú. Ahí se meten ustedes en sus calificaciones, ahí tienen que poder ver todas las evaluaciones. Profe, ¿Sí? es que como este cuatro solo son 12 semanas, Ujú. ¿usted ya tiene claro fecha para el otro parcial? Sí, ese está definido desde el inicio, es en la semana 13 siempre. Semana 13. Ok, ¿y el proyecto? Igual, se entrega esa semana. Ok, gracias, Priya. Justamente el 8 de diciembre, según la misma fecha que habías puesto. Sí, no recuerdo, pero sí es en la semana 13. Ahorita estamos en la semana 9. Serían Sí, 4 semanas. sí, eso fue lo que leí aparte de la confusión del logo, sí, sí vi la fecha. Si lo subiste el 8 y lo entrega el 8, digamos, con un mes Sí, de tiempo, digamos. correcto. Ya no sé si hay más consultas. Ok, entonces nos escuchamos la próxima semana. Ahí dicen el proyecto que voy a subir. Esta vez sí es el correcto. Entonces ahí queda pendiente por cualquier consulta, ya sea del proyecto o de la clase o consultas generales. Entonces que pasen buena noche y nos estamos escuchando por ahí.